Bueno, ah, si bien es cierto, quizás no pudimos terminar, no, bueno, sí la terminamos, pero no quizás como estaba practicada, ¿verdad, amiga? Pero hermanos, gracias a Dios por ello, porque de una u otra forma, no, la palabra del Señor nos redarguye, ¿verdad? En nuestro interior, nos anima y no es que nosotros, hermanos, solo cantamos con la mente, no, eso es imposible. Nuestra mente, nuestras emociones están conectadas, pero no nos dominan las emociones, sino que lo racional, la mente, eso es lo que determina, ¿verdad? Cómo nosotros expresamos nuestra gratitud y nuestra alabanza a nuestro Dios. Así que gracias por ello, gracias porque podemos adorar y entonar estas alabanzas a nuestro Dios. Y porque también, ¿verdad? Así como cuando a veces somos conmovidos por la misma escritura, cuando hay un versículo, hay un pasaje que verdaderamente en ese momento, como dicen, ¿verdad? Nos vuela la cabeza, ¿verdad? Al poder entender y al poder comprender lo que Dios está haciendo, más que todo quizás al tratar de ver y entender, ¿no? Lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y interesante porque el tema de ahora, hermanos, vamos a estar meditando es la exaltación de Cristo y no del hombre. Vamos a estar tratando, ¿verdad?, de tener esta enseñanza en esta mañana, la exaltación de Cristo y no del hombre. Y para ello vamos a tratar de cubrir los versículos del 6 hasta el 21 del capítulo 4 de Primera Corintios. Hemos venido hablando, ¿verdad?, ya varias semanas respecto a Primera Corintios. Nos encontramos en el capítulo 4 y la idea, ¿no?, de este pasaje, de estos versículos del 6 al 21, es la advertencia contra la arrogancia espiritual. Por eso el tema, la exaltación de Cristo y no del hombre. O sea, Pablo nos advierte, hermanos, a usted y a mí, seres humanos, creación de Dios, que por gracia de Dios hemos podido venir delante de Él. Él se reveló a nosotros para mostrarnos su inmenso amor, recibirnos como el Padre que es y podernos poner un nombre, que este nombre refleja nuestra identidad hacia Él. Primera Juan 1:12 dice que esta fe que tenemos provista por Dios a través de Cristo Jesús nos hace hijos de Dios. Nos da el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, Pablo advierte en este momento a la iglesia, a aquellos que sirven en la iglesia, desde el pastor o desde el más alto rango hasta el de menor rango, al que congrega, al que viene del más chiquito al más grande. Pablo advierte a no tener arrogancia espiritual. Más adelante un versículo nos dice: ¿qué te identifica? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y Pablo pasa después, ¿verdad?, a hablar respecto a las tribulaciones que los apóstoles pasaban, en contraste con la actitud arrogante de esta iglesia en Corinto, para posteriormente él venir y aconsejarles, hablarles como un padre hacia ellos, que busca su beneficio, que busca su crecimiento, que busca su desarrollo espiritual. La exaltación de Cristo y no del hombre. Terminábamos la semana pasada, ¿verdad?, hablando respecto a estos tres tipos de juicio que establecemos como seres humanos, dos de ellos acá en la tierra y el otro que Dios, ¿verdad?, tendrá en su momento. Y decíamos de que estos dos primeros que establecemos entre nosotros no deberían de distraernos respecto a nuestro objetivo y a nuestra función en Dios. Jeremías 17:10 de la Nueva Traducción Viviente dice que el hombre ve la acción, pero Dios ve la intención. Luego dice: pero yo, el Señor, investigo los corazones, Jeremías 17:10, y examino las intenciones secretas.
y a todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. Y esto concluíamos, ¿verdad?, la semana pasada, que es hermoso. ¿Por qué? Porque el Señor verdaderamente conoce en nuestro corazón los secretos que hay en ello, las luchas que hay, las aflicciones por las cuales pasamos, y por lo tanto Él está en capacidad de determinar si lo que nosotros estamos haciendo verdaderamente es para su gloria o es para nuestra gloria. Y en ese sentido, muchas de las acciones, hermanos, que quizás nosotros calificamos como muy nobles, excelentes, que qué buenas las acciones que se hacen, pero lastimosamente están nacidas o fueron sembradas con los egoísmos más extremos del hombre. Pero muchas de aquellas acciones, las cuales nos parecen inútiles, nos parecen inaceptables quizás delante de nuestros ojos, fueron concebidas con una intención amorosa y con el mejor deseo posible dentro de esa persona. Por lo tanto, debemos de alegrarnos y agradecer a Dios, ¿no?, que Él es el único que puede juzgar a cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestro corazón, porque Él lo ha hecho, porque Él nos formó, porque Él nos llamó y Él nos va encaminando de la mano y llevando enseñanza tras enseñanza. Pablo dice victoria tras victoria hasta llegar al día de Jesucristo, en el cual el día de Dios, en el cual Él traerá la luz a los pensamientos más internos de nuestro corazón. Por lo tanto, Pablo viene presentando, ¿no?, en estos últimos versículos, encaminando esta lectura hacia una humildad que debe de radicar en nosotros como creyentes. Una humildad que debe de caracterizarnos ante toda situación en el cual tenga que ver la causa de Cristo al respecto. Una humildad en el cual nosotros debamos de presentar la imagen y semejanza de Dios que tenemos delante de nosotros como también delante de los demás, ¿no? No solamente exclusivo hacia el ministerio, los que sirven, los que predican, los que enseñan acá en iglesia o en cualquier otro lugar, sino a todo aquel que lleva el sello de hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, esta parte, como les digo, tiene que ver con la exaltación de Cristo y no la del hombre. Y es que, en verdad, hermanos, considero que cuando algo se nos ha regalado, cuando recibimos un obsequio, ¿verdad?, de parte de una persona que nos estima y nos aprecia mucho, yo creo que nosotros no andamos presumiendo ese obsequio, lo que sea, como que a nosotros nos hubiera costado eso. Como que yo con mi sudor, con lágrimas, con golpes de dedo, con lo que sea, logré conseguir eso. No, sino que cuando nos dicen, qué bonito, cómo, mira, qué hermoso, que no sé qué. Sí, fulanito, menganito me lo dio. Ahora, en esa misma idea, hermanos, nosotros debemos de estar agradecidos y darle todo honor a Dios. Cuando las personas fuera de nosotros nos dicen, hermano, qué buen su comportamiento tiene, hermano, me gusta cómo usted habla, hermano, vemos cómo enseña, cómo el Señor le dirige, hermano, vemos cómo usted se camina y se desenvuelve ante los demás, qué bonito, qué bueno eso. Y en lugar de decir, no, sí, a ver, es que yo estudié, es que yo me preparé, yo he ido a cursos de esto y de lo otro, no, gracias a Dios. ¿Por qué? Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Ahora, el versículo 6, hermanos, lo que nos manda la Escritura es que atendamos lo que ella dice. No solamente que leamos, no solamente que meditemos en ella, sino que practiquemos lo que ella dice. Vea el versículo 6, como dice esto de 1 Corintios 4. Recuerde, yo tengo la Nueva Biblia de las Américas y dice el versículo 6, esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado. ¿Qué es esto? Todo lo que Pablo ha venido hablando desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 5 del capítulo 4. Los sufrimientos, la mente espiritual, la sabiduría que Dios viene, el comportamiento, los juicios por los
por los cuales habían sido ellos atravesados, ¿verdad? A través de los diferentes andares en la iglesia, hablando de los apóstoles y aquellos evangelistas que andaban en medio de esta primera iglesia. Dice, esto, hermanos, Pablo lo ha aplicado, todo esto que él ha mencionado, lo ha aplicado figuradamente en Pablo, o sea, en él y en Apolos. ¿Por qué figuradamente? Porque posiblemente no han atravesado tanto Pablo como Apolos quizás por las mismas situaciones, pero sí los dos habían llegado a este entendimiento de que esta era la forma de comportarse de un siervo del Señor, de un administrador del Señor. Ambos estaban en sintonía, en la misma página, y en ese sentido él lo expresa y le dice, vean a Apolos, véanme a mí, los cuales somos un testimonio de esto que les he venido diciendo. Ahora, él no dice esto que ha presentado él y Apolos como una forma de orgullecerse, sino Pablo lo hacía basado en el testimonio que él tenía respecto a los demás. Un testimonio sin tacha, un testimonio como le escribe a Timoteo allá en el capítulo 2 de Timoteo, irreprensible delante de los demás. Y en ese mismo sentido Pablo al final también les exhorta y les dice, sean imitadores de mí. Quizás no en las tribulaciones y en todo, pero sí en este comportamiento el cual Pablo les demuestra. Entonces, en sentido figurado, a mí mismo y a Apolos, por amor a ustedes, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito. ¿Qué estaba diciendo Pablo acá? No ir más allá de lo que está escrito, dice la Reina Valera. La frase no pensar más de lo que está escrito es una advertencia a no hacer especulaciones respecto a lo que la palabra del Señor dice. No a tratar de tergiversar lo que ella dice. No querer hacer más o diferente a lo que la palabra del Señor dice. La especulación en la teología bíblica sin fundamento, querer apropiarse de algún versículo para justificar alguna acción, o querer justificar algún tema o algún comportamiento al torcer alguno de los versículos de la Escritura. No, dice que no especulen, no vayan más allá de lo que está escrito, refiriéndose a la forma de comportarse, a la forma de ser, a la forma de cómo un hijo de Dios debe de manejarse. No quizás a buscar justificaciones donde no hay, sino que tener este fundamento y por lo tanto atender a la Escritura. Comportarme de acuerdo a la Escritura, es decir, incluso en algunos momentos respetar el silencio de la Escritura, porque muchos en algún momento probablemente queremos que entre versículo y versículo o entre el espacio chiquito que queda ahí, ¿no?, agregar más a lo que ahí dice para tener una cierta gloria de que yo lo revelé, de que yo lo descubrí. Pero dice Pablo, atiendan, respeten, no sobrepasen lo que está escrito. En ese sentido, no busquen donde no hay. Deuteronomio 29, hermanos, nos dice que Dios ha revelado en su palabra lo que Él ha querido revelarnos respecto a Él. Pero hay cosas ocultas, cosas que Dios no quiso revelar al hombre y que Él revelará en su debido momento. En esas cosas incluso, hermano, debemos atender y respetar lo que la Escritura dice. Si la Escritura no lo dice, como hablaba la otra vez, no, creo que fue martes, si la Escritura no dice cuándo Cristo volverá, ¿para qué andarle buscando y queriendo inventar algún mecanismo humano absurdo para determinar esa fecha? No sobrepases la Escritura. Si eso hubiera sido algo súper importante para nosotros, no lo hubiera revelado Cristo cuando los discípulos le preguntaron, ¿cuándo será todo esto? Cristo dijo, ni yo ni los ángeles lo saben, únicamente el Padre.
Pero nosotros queremos considerarnos más que Cristo, incluso en cuestiones de este tipo. Entender y poner palabras en la Biblia que no están. ¿Para qué? Es que yo lo descubrí, ¿no? Es que el Señor me lo reveló solo a mí. No, no te lo pudo haber revelado solo a ti. Tuvo que haberlo revelado a todos en este caso. Atender las escrituras, la palabra de Dios es el fundamento, es la base, es el inicio, pero también es el límite hasta donde nosotros llegamos. Nadie puede ir más arriba o sobre la palabra del Señor. No hay revelación nueva. La escritura se cerró, la revelación se cerró. Allá cuando Juan escribió el Apocalipsis y le dijo, sella este libro, sella estas palabras. No hay nada más que agregar, no hay nada más que sea revelado. Hasta cuando Cristo venga, cuando Dios establezca su reino, entonces conoceremos, dice, a Él, tal como Él nos conoce a nosotros. No debemos añadir ni quitar, hermanos, lo que la palabra del Señor dice para justificarme. La humildad nos ayuda y es un antídoto contra esto. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, maldito el que quitare, como también el que añadiere a las palabras de esta profecía. También, hermanos, cuando nosotros nos atenemos a permanecer en las Escrituras, a tener la humildad de no sobrepasar lo que en ellas establece, también nosotros encontramos una medicina contra el orgullo y la comparación ante los demás. ¿Por qué? Porque no es que el Señor me lo reveló solo a mí o se lo reveló solo al otro. Por lo tanto, los problemas arriba, no, yo no ando comparando a uno con otro. Yo no ando identificándome más con este grupo que con el otro grupo. No es que este me provee mejores cosas y el otro me provee o me va a proporcionar peores cosas. No, sino que a todos, cada uno, el Señor ha proporcionado y está dando cada uno respecto a su necesidad. Por lo tanto, nosotros debemos también reconocer esto. Y este era un problema, ¿no?, de la iglesia de Corinto. Y por eso Pablo les dice en este versículo 6, ¿no?, lo he puesto o lo he mostrado de alguna manera en mí mismo y en Apolos, para que ustedes aprendan que en toda situación, en todo momento nos sujetamos a la palabra. Hablamos, predicamos lo que es la palabra. Segundo lugar, hermanos, también esta porción nos habla respecto a este pensamiento erróneo de autosuficiencia. Los versículos 7 al 9. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar. O sea, si de verdad, ojalá verdaderamente, dice Pablo, hubieran llegado a reinar, para que nosotros también reináramos con ustedes. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como para sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Qué tremendo error y problema, hermanos, cuando nosotros caemos en un estado de autosuficiencia, en el cual no necesitamos a nadie ni de nada más. Nos cerramos completamente al mundo exterior. Quizás nos estamos ahogando, nos estamos asfixiando en medio de la situación, pero nosotros todavía las podemos. Quizás voy ya de puntillas, ¿no? Cuando usted va probando la profundidad de una piscina o de una alberca, usted va caminando y primero el agua por los tobillos, luego la rodilla, la cintura, medio pecho, a los hombros, a la quijada, a la nariz, y usted todavía de puntillas, todavía queriendo alcanzar la profundidad máxima en esa alberca o en esa piscina. Y así muchos, hermanos, estamos en las situaciones y en las cosas de la vida, en este caso, no en las riñas o en los desacuerdos quizás que podamos tener, ¿no?, uno con otro, como hermano, como iglesia, con los de afuera, porque recuerde,
Pablo comienza el versículo 1 que todo hombre, por lo tanto esto no solamente tiene que ver con usted, conmigo, con el que enseña, con el que está sentado, sino con aquellos que están allá afuera. Ellos también necesitan saber estas cosas. No ser autosuficientes, no descansar en nuestra propia sabiduría. Proverbios capítulo 3, versículos 5 a 6 dice: fíate de Jehová y no te apoyes. O sea, confía en Jehová solamente. No te apoyes en tu propia sabiduría, no te apoyes en tu propia prudencia. Encomiéndale a Jehová tus caminos. Luego dice: confía en Él, confía que sus caminos, sus propósitos, sus senderos por donde Él nos lleva son mejores que los nuestros. Y Él hará, o sea, Él se encargará. Una acción del ser humano, a cual es a no ser autosuficientes, ha de ser dependientes, hermanos. Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, estando completamente con toda autoridad del Espíritu Santo, todo lo que Él pedía podía ser hecho en ese momento. Él no se valió de esto como forma a que aferrarse, sino que dice que Él fue obediente. Él dependió constantemente de su Padre. ¿Cómo tú dices eso? Si era de Dios, sí. Pero vea constantemente los evangelios, recopilan las oraciones de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor acudía a su Padre. No se autosostenía en lo que Él hacía. No hacía lo que Él quería. Hago la voluntad de mi Padre. A lo que el Padre me envió he venido. Hermanos, la autosuficiencia es un tremendo problema en el cual a veces nos encontramos. San Agustín lo escribe de esta forma: para resolver esta cuestión trabajamos arduamente en la causa de la libertad humana, o sea, tratando de resolver el tema de la salvación. ¿Cómo el hombre puede alcanzar la salvación? O sea, cómo el hombre autosuficientemente puede alcanzar esta salvación. Y él dice: trabajamos durante algún momento. ¿Por qué? Porque él dice: yo estuve involucrado, yo pensaba de esta forma, que era autosostenible en esta, y que yo podía lograr por mis propios medios esta salvación. Pero dice: pero la gracia de Dios obtuvo la victoria. Y él añade: nadie habría llegado a conocer a Dios si Él no se hubiera revelado. Nadie podría haber obtenido su propia salvación. Nadie se salva a sí mismo. Es salvado. Cuando pensamos en lo que hemos hecho nosotros y lo que ha hecho Dios por nosotros, dice el comentario, no hay lugar para el orgullo, sino solamente para la agradecida humildad. Nosotros no nos salvamos, fue la conclusión de él. La gracia del Señor llevó la victoria. Él nos salvó. Hermanos, es interesante cuando nosotros caemos en este error, cómo perdemos de vista toda la bendición que Dios provee para cada uno de nosotros, a través de las diferentes situaciones que vienen a nuestra vida. Tendemos a ver las cosas como un logro o como una pérdida, porque yo me esforcé, yo puse todo lo que yo tenía, hice todo lo que estaba a mi alcance y mira lo que resultó. Y lo vemos como una pérdida. Y no vemos todo lo que el Señor hizo a través de la situación por estar en esto de la autosuficiencia para nosotros. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Por qué te jactas si lo recibiste? Hermanos, la fuente de todo don se llama Jesucristo, se llama Dios. No es nuestro talento, no es nuestra habilidad, no son nuestras posiciones, ni son nuestros ministerios lo que nos tienen en el estado que estamos, sino que es Dios y su gracia inefable, como dice
este himno. Inefable es la divina gracia de nuestro Dios. Por lo tanto, Dios es quien nos distingue. Ahora, ¿qué responde usted a esta pregunta del versículo 7? ¿Quién te distingue? ¿Qué respuesta da usted? Piense por un momento, ¿quién nos distingue? ¿Quién nos da identidad? ¿Quién nos da un nombre? ¿Quién nos ha establecido? ¿Quién nos pone en el lugar que estamos? ¿Seré yo mismo a través de mi conocimiento, de mi sabiduría humana? Pues no creo, porque hay otros que son más listos que yo, mucho más astutos y expertos en las cosas que yo. Así que no creo que sea yo por mi sabiduría. Porque si habían 10 de candidatos, quizás yo era el 7, por decirles algo. No es por mi sabiduría, no es por mis habilidades, porque siempre hay otro mejor que nosotros. ¿Quién te distingue? La respuesta debería de ser Cristo Jesús. La respuesta debería de ser Dios, hermanos, en nuestra vida, dándonos esta identidad que tenemos. Continúa después del versículo 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos sin nosotros. O sea, da hermanos, bueno, de estos descargas de adrenalina, ¿no? De cafeína, que quizás Pablo se toma el café en ese momento y él empieza a dictar o empieza a escribir, ¿verdad? Lo que está diciendo en ese momento. Y él empieza con esta ironía respecto, ¿no? A la actitud de esta iglesia en Corinto y quizás la actitud de algunos de nosotros hoy en día. En el versículo 8, ya están saciados, comienza él, ¿verdad? Con una especie de ironía. Ya se han hecho ricos, o sea, ya viven como que estuviéramos en el reino de Dios. Ya se sienten a gustos como que estuviera ya Dios reinando. Y no digo que Él no lo está haciendo, pero recuerde, ahorita está de delegado Satanás como el príncipe de las tinieblas y el príncipe de este mundo. Ahora, delegado por Dios, sí, pero esta iglesia vivía como que ya Dios había establecido su reino entre ellos, su reino terrenal, el cual habla Apocalipsis en el tiempo futuro. Entonces dice, ya se sienten saciados, ya se sienten ricos, ya viven como tal. Qué bueno que lo hacen. Pero ¿saben qué? Dice él hablando de los apóstoles, nosotros no estamos en eso, incluidos. Entonces, ¿cómo es que ustedes sí están incluidos en esta satisfacción de autosuficiencia, en esta satisfacción de vivir de esta forma tan a gusto y tranquilamente? Qué bueno fuera, dice Pablo, que de verdad ya fuéramos los reyes o ya fueran los reyes que se creen que son, que todos lo saben, que todos lo pueden, que todos lo hacen, que porque tienen la multitud o todos los espíritus, todos los dones del espíritu trabajando en la iglesia y se sienten que, como dicen por ahí la mamá de Tarzán, qué bueno fuera que el reino de Dios ya se hubiera establecido. Y dice Pablo, ¿por qué? Porque nosotros también entonces estaríamos reinando junto con ustedes. Pero dice Pablo, pero pienso, o sea, en contraste con la forma en que ustedes se sienten, si esta fuera la situación, yo pienso que Dios entonces se olvidó de nosotros. Yo pienso que Dios se olvidó de aquellos que están sufriendo por su causa. Yo pienso que quizás Dios se olvidó de aquellos misioneros que están siendo asesinados en diferentes partes del mundo. Si Dios y ustedes viven como que esto ya se efectuó, pues yo pienso que Dios se olvidó entonces de nosotros. Quizás Dios se olvidó de las promesas que hizo a cada uno de nosotros conforme fuimos siendo escogidos y llamados. Dice Pablo, ¿por qué? Porque parece que entonces que Dios, en lugar de ponernos y cumplirnos su promesa de reinar juntamente con Él, de ser líderes o reinos de cada uno de ellos, pues Dios nos trajo y nos ha exhibido como una burla pública. ¿Cuál es la ilustración que Pablo trae en ese momento? Antes, hermanos, en tiempos romanos, tiempos de guerra, después de una victoria había una marcha triunfal para entrar a la ciudad.
Pasaban primero, ¿verdad? Los mejores soldados, lo que habían logrado conquistar, las riquezas y todo lo que traían. Un desfile para aquella ciudad que había ganado, un desfile coloquial, hermoso el desfile. Pero allá de último venían todos los esclavos, venían todos aquellos que estaban condenados a una muerte. ¿Por qué? Porque no se rindieron, porque no dieron por vencido en esta lucha. Y los traían amarrados, encadenados, y venían hasta el último, y cuando ya entraban a la ciudad, toda la gente empezaba a tirarles cosas, piedras, verduras, lo que sea que tuvieran en sus manos, los abofeteaban y hacían cuánta cosa en ese momento. Pero dice Pablo, espectáculo del mundo. ¿Por qué? Porque después ellos eran llevados al circo romano y eran espectáculo para todos los que estaban ahí al ser devorados, al verlos luchar contra las fieras. Dice Pablo, pienso que quizás si ustedes viven de esta forma, ustedes hacen esto, y Pablo no está hablando acá de las riquezas, sino que está hablando de la vida espiritual y de la satisfacción espiritual que esta gente tenía. Si ustedes viven de esta forma, pienso que Dios se olvidó de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos estaban autosuficientes. Ya lo habían logrado. Y sabe, hermano, que esto va en contra de la Escritura. Cuando Abraham estaba intercediendo delante del Señor a favor de Sodoma y Gomorra, allá en Génesis 18:27, él dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Luego cuando Jacob temió ante Esaú y la represalia que éste tendría, él dijo, estuviera a punto de atacarlo, y oró diciendo, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Génesis 32. Cuando Dios mandó a Moisés, se recuerda las palabras de Moisés cuando el Señor le dio la orden de ir. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los de Israel? Éxodo 3:11. Allá Mateo 3:14, Juan el Bautista, cuando llegó Cristo a bautizar, a ser bautizado por él. ¿Qué fueron las palabras de Juan? Yo necesito ser bautizado por ti, no tú ser bautizado por mí. Él dice, yo bautizo con agua, le dijo Juan, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, que el que viene después de mí es antes que mí, del cual no soy digno ni tan siquiera de desatar la correa de su calzado. Hablando de aquel siervo de la casa de más inferior rango que desata, quita el calzado para poder lavar los pies del otro. Pedro, el cual predicó ese tremendo sermón, ¿no? En Hechos 2, donde más de 5,000 personas entregaron su vida a Cristo Jesús en ese momento, donde comenzó esta tremenda iglesia. Pedro dijo, aun cuando se sentía tan seguro de sí mismo, después de ser testigo de la pesca milagrosa en su momento, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pablo mismo también, el que está escribiendo esta carta, con todo el conocimiento que él tenía, con toda la altivez que anteriormente había en su corazón, y cuando Cristo vino y lo tumbó a tierra, le reconoció y lo humilló. Y en ese momento, más adelante en Hechos 20, Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. 2 Corintios 3:5. Más adelante en Efesios 3:8, él dijo, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Dónde está la arrogancia? ¿Dónde está la exaltación del hombre en todos estos versículos? ¿Dónde está la autosuficiencia de estos hombres? Pero Cristo mismo también lo presentó de esta forma cuando Pablo habló respecto a la vida de Cristo en su momento, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y aclara Pablo el tipo de muerte, una muerte espantosa, una muerte odiada por muchos, la muerte de cruz. Y él dijo, aprendan de mí, dijo Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. Pero los corintios, hermanos, se sentían que ya lo tenían todo. No necesitaban de nadie. Habían escogido su mejor partidario. Entonces Pablo les llama la atención y les dice, hey, ustedes no comenzaron solos. Ustedes no fueron solos. Ustedes no tienen todo esto porque eran de esta forma. Ustedes lo tienen porque hubo alguien que fue a predicar la palabra, enviado por otro mayor que él, el cual tuvo misericordia de ustedes y les otorgó todo de lo cual ustedes hoy se jactan. Hermano, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Alguna vez nos hemos jactado de lo que Dios nos ha dado? Recuerde, estamos hablando espiritualmente en este punto. ¿Alguna vez nos hemos jactado de la sabiduría que Dios nos ha dado? ¿Nos hemos jactado del don o del talento que el Señor ha puesto en nuestras manos? Que hemos humillado a alguien porque no lo hace tan bien como yo. Siéntate, quédate ahí un momento, no te pongo atención, hago cualquier cosa, porque tú no eres como yo. Lo que tú estás haciendo no es agradable porque no lo haces como yo lo hago. La justicia del otro, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Lleva al otro a pensar, sí, es cierto, ¿será que no lo estoy haciendo bien? Y ahí es donde Pablo le dice, Dios es el que va a juzgar. No es, hermanos, como yo lo hago, no es como yo lo quiero hacer o como yo puedo hacerlo, no es como yo lo hago porque porque yo lo aprendí, yo lo recibí de mi cuenta. Amárrense, aténganse, atiendan, respeten la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Todo te ha sido dado. Tú no has recibido nada de tu propio mérito. Por lo tanto, dice el versículo 10 al 13, no es tiempo de fanfarronear o no es tiempo de jactarse, de celebrar de esta forma. Nosotros, versículo 10, somos necios. Mire, Pablo presenta acá en los versículos 10 al 13 una serie de situaciones en contraste con lo que era la iglesia o lo que representaban estos cristianitos, ¿no?, de Corinto. Y le resumo algunas de estas cosas. Dicen, nosotros somos necios, nosotros somos débiles, nosotros carecemos de honra, nosotros pasamos hambre, nosotros andamos mal vestidos, nosotros nos agotamos, somos maltratados, nos ultrajan, nos persiguen, hablan mal de nosotros, somos tratados como basura, dice Pablo, refiriéndose a los apóstoles. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar, ¿no?, en algún momento lo que están atravesando nuestros hermanos que andan cumpliendo esta labor de misión en el mundo? ¿Cuántas veces, aunque sea, hemos orado por alguno de ellos y encomendándolo en las manos del Señor? Hermanos, no es tiempo de fanfarronear lo que usted y yo tengamos o hayamos logrado en esta vida espiritualmente, la posición que tenemos. No es tiempo de celebrar y sentarnos en aquel sofá y nadamente como aquel rico, ¿no?, y como aquel rey rico que dijo, ya lo tengo todo, mi alma está saciada, por lo tanto, gózate en ella. O como decían allá, ¿verdad?, en Eclesiastés, alégrate mi alma, porque más adelante Pablo dice también en 1 Corintios 15, porque el todo del hombre es comer, beber y morir. Pablo lo pone de esta forma, comamos y bebamos, que mañana moriremos, 1 Corintios 15. No es tiempo de estar de brazos cruzados, no es tiempo de estar fanfarroneando y jactándose de lo que somos.
de lo que Dios así ha hecho posible que usted y yo seamos por Cristo Jesús. Hay muchos que están necesitando, aunque sea un poquito de lo que usted y yo hemos logrado en Cristo Jesús hasta este día. Pero por estar fanfarroneando, por estar tranquilos, por estar gozosos en aquí estoy bien, estamos cómodos, tenemos aire hoy, qué bueno, gracias a Dios. Antes me acuerdo que todas las puertas se abrían y ventilador por todos lados. Tremendo. Pero hay otros que no están de esta forma. Y no es que nosotros seamos mejores que ellos. Gracias a Dios que Él nos provee y nos proporciona todo esto. Pero que de aquellos. Ay, que no me quejo porque es muy caliente, muy frío. Y aquellos, dice Pablo, débiles, ultrajados, sin honra, mal vestidos, maltratados, sin dónde vivir, tratados como basura a causa de Cristo. Pablo no iba a permitir, hermanos, que los corintios siguieran engañándose de esta forma. Por lo tanto, él viene y les exhorta en esto. O sea, él agarra y toma la realidad que había en la iglesia. Y por amor a ellos, viene y les corrige. No solamente les pone un listado de las cosas que ellos estaban haciendo, viviendo, sino que les llama la atención y les corrige por amor. Hermano, a veces no nos gusta que nos corrijan, pero sabes que el que te corrige o el que te llama la atención es porque te ama, es porque ve bondad en ti, es porque ve capacidad de hacerla, de que tú puedes hacer las cosas bien. Por eso corregimos a alguien. No lo corregimos nada más porque hizo lo malo y punto. No, es porque sabemos que hay capacidad en él o en ella de hacerlo mejor. ¿Por qué corregimos a nuestros hijos? Porque tienen la capacidad. ¿Y cómo lo sabemos? Porque les hemos dado todo lo que hemos podido para que ellos lleguen a ese punto. Por lo tanto, les corregimos. Pablo más adelante dice, como padre de ustedes, también hemos entregado todo por ustedes. Por eso les llamamos la atención. No es tiempo de fanfarronear. Pablo habla, ¿verdad?, del sufrimiento, la humillación, del espectáculo que son para el mundo, la actitud en la cual ellos están. Esta forma, ¿no?, de cómo estaban siendo presentados, no solo ellos, sino que muchos hermanos, los cuales estaban siendo perseguidos a causa de Cristo en ese momento. Y dice, ojalá reinases. Qué bueno fuera ya estar en el mismo tiempo del reino milenial, porque también los apóstoles fueran parte de todas estas dádivas. Si bien es cierto, los corintios gozaban de una buena vida, lo cual les hacía sentirse orgullosos y pues por encima de los demás, no solamente en lo espiritual, sino que también en lo terrenal, y ahora en este caso, pero esto era pasajero. Porque un día sí, un día verdaderamente, ese buen vivir que la iglesia de Corinto manifestaba y experimentaba, tanto espiritual como humanamente, físicamente, un buen vivir, un día sí será realidad. Pero todavía no, todavía tenemos tiempo. Algunos dicen todavía falta tiempo porque lo ven como una puerta de salida, un método de escape. Pero para aquellos que todavía no han sido alcanzados por Cristo Jesús y su palabra, para ellos no es aún falta tiempo, para ellos es aún queda tiempo. Para aquellos que andan compartiendo la palabra, aún queda tiempo. Aún hay tiempo para hacerlo. Hermanos, aún hay tiempo para enmendar y cambiar a veces estas actitudes o ese estilo de vida el cual nos amarra como aquel sofá después de un día cansado de trabajo. Encendemos el televisor, nos sentamos y que el sofá viene hasta nos abraza. Qué rico estar ahí, ¿no? Y nos dormimos, más y esos que se reclinan, ¿no? Hermanos, todavía hay tiempo para enmendar esa situación. Papá, mamá, todavía tienes tiempo para tu hijo, con tu hija, para poder enmendar la situación. Todavía hay tiempo para que puedas compartir la palabra con aquel que no la tiene dentro de tu familia o de tus amigos, de tus compañeros.
Aún hay tiempo, hermano, hermana, para hacer bien las cosas. Y hoy es el tiempo. Hoy es el momento oportuno. Hoy se comienza. No mañana. El mañana no sabemos si existe. Creemos que existe en nuestra propia suficiencia. Creemos que nos vamos a levantar. No sabemos. Como dice Kung Fu Panda. Por eso se llama presente, porque es un regalo. Hermanos, hoy hay tiempo, hoy, de dejar de estar pensando en nuestra autosuficiencia, de dejar de estar pensando y enorgulleciéndonos de lo que tenemos. Hoy podemos nosotros salir y empezar a pelear, a perseverar, a persistir, a mantenernos firmes, a buscar la dirección del Señor y a cumplir la voluntad del Señor en nuestra vida. Porque un día sí, tendremos una eternidad para disfrutar y gozarla. Pero hoy todavía no es ese momento. Hay aflicciones, hay tribulaciones, va a haber hambre, va a haber necesidad. Pero recuerda, lo que tenemos no es porque lo hayamos logrado. Cuando vengan las tribulaciones, la enfermedad, la necesidad, aquel que nos tiene de esta misma forma, Él también nos sostendrá en ese momento. Él también estará con nosotros en ese momento. Y como le decía a un pastor el día de ayer, hermano, le digo yo, nunca es agradable para el Hijo de Dios cuando nos encontramos en tiempo de aprendizaje. Siempre es duro, es difícil. Duele el tiempo de aprendizaje, porque normalmente aprendemos lo que no sabemos. Por lo tanto, son cosas en nuestra vida que están muy arraigadas dentro de nosotros. Pero es tiempo de aprenderlas muchas veces. Tiempo de aprender y a ordenarle, como decía el salmista, a nuestra alma, a nuestro espíritu, ¿verdad? Estas emociones. ¿Por qué te abates? Confía en el Señor. Ahora, en ese sentido, Pablo viene y cumple su deber como líder, como él lo pone de esta forma, como padre de esta iglesia. Versículos 14 al 21. No les escribo esto para avergonzarlos. ¿El qué es esto? Esta dualidad que había, ¿no? O este choque que había entre lo que la iglesia de Corinto experimentaba contra lo que los demás, incluso los apóstoles y los que andaban pregonando el evangelio, experimentaban. No les escribo para avergonzarlos, les dice. O sea, no les estoy escribiendo para sacarle los trapos al sol, como diríamos nosotros, ¿no? Sino para amonestarlos. O sea, para hacerles ver la realidad de manera que esto les motive a un cambio. Eso es amonestar. Como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, la palabra, ahí en Reina Valera dice ayos, esta palabra se refiere a tutores, se refiere a aquellos esclavos contratados por los padres para educar a sus hijos, para enseñarles y llevarlos hasta que ellos sean un hombre o una mujer hecha y derecha, o hecho y derecho. Eso se refiere a ellos, aunque ustedes tengan muchos tutores en Cristo, o sea, muchas personas que les vengan a enseñar la palabra del Señor. Aunque haya venido Pedro, aunque haya venido Pablo, aunque haya venido Apolos, y aunque algunos digan también que Cristo es su maestro, lo cual Pablo evidencia que no era cierto, saber quién era, pero dice, aunque hayan tenido muchos de estos que les han enseñado y los han llevado de la mano desde que comenzaron hasta el día de hoy, sepan, les dice Pablo, que sin embargo no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús, hablando de él con su autoridad apostólica, en Cristo Jesús yo los engendré. Yo fui y prediqué el evangelio en la ciudad. Ustedes se convirtieron por mi predicación. No es que él se esté jactando, recuerden, les está hablando como padres. Él abre su corazón.
a pesar que estaba muy molesto, muy enojado con la actitud de ellos, Pablo les abrió su corazón y les dice: miren muchachos, miren iglesia, como cuando nosotros vamos y llegamos a nuestro hijo, a nuestro nieto, bueno, a su nieto o a aquella persona, no muy amada por nosotros, pero estamos viendo que va de error en error. Nos sentamos en una grada, ven para acá, les sentémonos, platiquemos. Mira, con todo mi amor quiero decirte esto. Esa es la actitud de Pablo en este momento. No los quiero humillar, les dice Pablo, les quiero hacer entrar en razón. ¿Por qué? Porque ustedes se deben a mí, pues en Cristo Jesús, o sea, Dios permitió que el evangelio llegara a la ciudad. Por lo tanto, Pablo les dice: les exhorto, o sea, les animo a que hagan un cambio en su vida. Les exhorto a que sean imitadores míos. Ahora, ¿por qué Pablo les exhorta a ser imitadores de Cristo? Porque dice que él llevaba, ahí en Gálatas, él llevaba en su propio cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Era evidente para toda la región lo que Pablo representaba para la iglesia. Hermanos, es evidente lo que tú llevas como hijo de Cristo, como hijo de Dios, perdón, salvo por Cristo Jesús, ante los demás. ¿Es evidente esta marca que hay en ti como creyente? Si no lo es, claro, yo no soy Pablo, ni tampoco soy el que comenzó esta obra, ni tampoco soy el que llegó hasta tu puerta, quizás allá en el país de donde hayas venido y te haya presentado el evangelio y te haya hablado de Cristo, y por medio del cual Dios alcanzó tu vida y tu corazón. No lo soy, pero sí hoy el Señor me permite ser tu pastor. Y con el mismo amor, con la misma pasión, la misma devoción, como un padre a su hijo, hermano, te animo, te insto, te motivo, te exhorto a que consideres estas verdades en tu corazón. Claro, no que me imites a mí, porque yo soy un ser humano y que tal vez en algún momento te voy a defraudar. Pero el escritor de Hebreos dice más adelante: puesto los ojos en Jesús. Yo soy el mensajero nada más. Yo soy el que trae el alimento a tu mesa, el cual tú digieres, tú comes, pero el cual te alimenta, el cual te sostiene, el cual te da fuerza y te da energía. Versículo 14a dice: les amonesto como aquel padre. En la parte B del versículo 14: les amo como aquel padre también. Versículo 15: les animo a que tomen el desafío de vivir como hijos de Dios. El fruto mío, la gloria nuestra, dice Pablo en otro versículo más adelante, es verles a ustedes caminar como Cristo. Algunos hermanos yo le he dicho, y la verdad, hoy se lo digo públicamente, me dolería mucho ver que alguien al cual yo tuve acceso durante todo este tiempo, verlo marchar en pos de una herejía. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces yo no hice mi trabajo correctamente. Yo no me tomé el tiempo para enseñarle el camino correcto. Me dolería mucho el que usted de repente, después de haber sido un cristiano, una cristiana, con el poder y la autoridad del Evangelio de Cristo en su vida, dado por Dios mismo, verle entrar y marchar, desfilar detrás de un grupo de personas que nomás van por que qué bonito se oye, qué bonito se escucha, qué bonito aquí, qué bonito allá. Es que viera que aquí se siente, y detrás de una herejía, detrás de fábulas, detrás de palabras humanas. Por eso, hermano, yo le animo a que tome este desafío, que enseñe a otros lo que usted ha aprendido, porque de esa forma usted también aprenderá. Le animo, hermano, a que sea disciplinado en su vida. Versículos 18 al 21. Que muestre el camino a los demás, que llame la atención. Dice, versículos 18 al 21.
Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos. Pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, de aquellos que se jactan de que todo lo lograron por su propio medio, sino el poder que tienen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Que vaya ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿A qué se refiere Pablo? A la disciplina y a mostrar el camino y llamar la atención de los demás. Pablo no está hablando aquí únicamente de los dones que la iglesia de Corinto tenía, no dones de profecía, dones de interpretación de lengua, dones de sanidad. No se refiere a ese poder, Pablo, en este versículo. Se refiere a tu testimonio. Se refiere al estilo de vida que tú llevas. Voy a ir, dice Pablo, y no los voy a escuchar, los quiero ver en su comportar, en su andar diario, ver esa prueba de autoridad en sus vidas, ver el reino de Dios establecido en sus vidas. Porque si no, ¿qué quieren? ¿Que vaya con vara o que vaya con abrazos? Como dice allá uno de los presidentes mexicanos, ¿no? Abrazos y no balazos. ¿Cómo quieren que vaya? Dice Pablo a la iglesia. Hermanos, ¿cómo quieres tú que Cristo te encuentre en ese momento? No busco mi propio beneficio, sino que quiero hacerlos partícipes del evangelio. Y en ese habla 9:23 de 1 Corintios al respecto, y en 1 Tesalonicenses 2:19-20 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O cuál es nuestro gozo? ¿O cuál es nuestra corona? Algo en lo que yo me pueda gloriar. ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Qué gozo, hermanos, qué gloria va a ser para aquellos que dieron mucho por llegar a su vida y alcanzar su corazón, su mente para Cristo Jesús. Qué gozo, qué gloria será cuando vean que están allá en el reino de los cielos por haberse mantenido fieles, perseverando, sosteniendo la verdad de Cristo hasta el final. Qué placer más grande será que estos hermanos se den cuenta de que sembraron la buena semilla en una tierra fértil. Ahora el reto es para nosotros, como les digo, enfrentar los desafíos, continuar adelante en el camino del Señor y sobre todo, hermanos, sembrar la semilla para la próxima generación. Alguien sembró y preparó para que usted y yo podamos continuar, no solo en este lugar, sino con la mente de Cristo. Ahora, ¿a quién usted está preparando para que tenga la mente de Cristo cuando usted ya no esté? ¿Quién te sigue? ¿A quién le va a pasar el palito el testigo, para que continúe la buena batalla? ¿Quién quedará después de ti? ¿Quién estará en esa silla donde tú estás más adelante? Con el amor del Padre, como Pablo lo hacía, te exhorto, te insto, hermano, a que consideres estas verdades. La falta de amor y un alto concepto de sí mismo van juntos. Tenga cuidado. Lo que una congregación tenga de valor no se debe a nuestro propio mérito, sino que procede de Dios y por lo tanto solo a Él la gloria. La disciplina paternal de Dios no produce vergüenza ni culpa, sino un cambio de actitud. Y si no corregimos nuestra conducta y nuestras acciones mal encaminadas, Dios hará lo necesario para disciplinarlos. ¿Cómo quieres que vaya? Hermanos, que el Señor nos bendiga con su palabra en esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias por la provisión de ella. Te pedimos ahora, Padre, que haga el fruto para el cual tú la mandaste. Queremos, Señor, exaltarte solo a ti, pero ayúdanos a transformar estas áreas de nuestra vida, las cuales están renuentes, Señor, duras, Padre, quizás a atender tu voluntad. Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, redarguya y haga que esta palabra germine en nosotros, Señor, para obedecerte en todo momento, Señor.
no jactarnos de nosotros, sino que siempre manifestarte a ti en todo, en nuestros logros, Señor, en nuestros aprendizajes, Padre, quizás en aquellas cosas que creemos incluso que no son buenas para nosotros, que nosotros glorificarte, Señor, porque sabemos que esto va a producir un fin bueno, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ello, y provee para todo aquel también que necesita salvación, Señor. Provee un corazón abierto, un corazón entendido y un lugar donde el Espíritu Santo, Señor, pueda obrar, pueda convencer y pueda instruir respecto a justicia y juicio, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.